Vale, pues 3, 2, 1 y para adelante. Buenas tardes, Manuel Acherias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues bien, bueno, aquí sobrellevando el confinamiento de la Increíble. mejor forma posible. Lo que Pues pasa es sí, que ahora eso que nos den unos márgenes para poder salir a la calle, la verdad es que se se agradece. agradece, ¿no? Ahora la gente sale en tromba ahora. Sí, Vale, bueno, para quien no lo sepa ya, te presento un poquito. Como he dicho, te llamas Manuel Acherias, eres presidente del Instituto de Salud Mental de la Abogacía. Y bueno, me hacía especial ilusión porque esta entrevista, porque creo que justamente lo que vamos a hablar hoy es algo que no se suele hablar y de lo que justamente es muy importante tratarlo. Antes de empezar con la entrevista y antes de meternos con el tema, sí que me gustaría pues, que explicases un poquito qué tratáis, exactamente qué es el Instituto de Salud Mental de la Abogacía, qué proyectos tenéis, un poquito pues para que la gente lo sepa también. bueno, de hecho todo, o sea, todo empezó a raíz de, bueno, de mi propia problemática con el trastorno obsesivo compulsivo, que me lo diagnosticaron cuando estaba estudiando Derecho. Y la verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que había leído varios artículos acerca de la salud mental de los países anglosajones, de los profesionales jurídicos del mundo anglosajón, uh, yo había constatado que, bueno, los niveles de estrés y de ansiedad, entre otras cuestiones, estaban por las nubes. Entonces, y empecé a indagar qué es lo que había aquí en España y la verdad es que, bueno, no encontré nada. A partir de Absolutamente. esta investigación fue cuando creé la plataforma, bueno, a través de una página web, saludmentalabogacía.org, que en un principio tenía como principal objetivo concienciar a los profesionales jurídicos españoles de la importancia que tiene cuidar la salud mental y el bienestar. Y posteriormente hemos ido realizando alguna investigación, como por ejemplo pues, el primer estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española, que lo publicamos con Lefebvre, o también con la aprobación de la Carta de los Negocios Saludables, que firmado por, entre otras entidades, por el Consejo General de la Abogacía Española. Digamos que, bueno, han sido unas iniciativas modestas, también hay que tener en cuenta los Claro, recursos siempre. escasos, pero bueno, ahora mismo estamos inmersos en un proceso de, como yo dije el otro día a mis compañeros, de refundación. Ahora toca, después de estos 3 años, toca mirar hacia adelante y a propósito del COVID, tenemos que replantear y reformular de nuevo las estrategias, porque ahora ya pasamos de un plano abstracto, que era más quizá más a nivel teórico, más a nivel de concienciar, de sensibilizar, etcétera, etcétera, pero ahora ya pasaremos a tangibilizarlo Práctico, con algo más acciones práctico. más concretas. Claro. Vale. Yo entiendo que muchos, ahora naturalmente queremos saber tu opinión, muchos de los problemas y muchas de las cuestiones que trataremos a continuación subyacen en uno de los puntos del cual me gustaría saber un poquito tu opinión, que es los clichés que hay en nuestro mundo, en la abogacía, ¿no? El abogado visto como un lobo, como que tiene que estar ahí trabajando, destrozando al rival. Quizá un poquito pues el tema del traje influya, series americanas, muchas que han proyectado así como el abogado. No sé si eso luego puede transportar un poquito de peso o de carga al propio abogado, que ni mucho menos creo que sean los estigmas que tienen que ser necesarios, o quisiera saber cómo crees tú que influye ese aspecto en nuestras profesiones. Yo sobre todo durante este tiempo he tenido la oportunidad de conversar con muchos abogados y abogadas de tanto de grandes despachos como de pequeños, y la verdad es que hay los clichés, hay un, hay un mantra que parece como que el abogado o la abogada nunca puede expresar libremente sus emociones. Ya no hablo de romper el estigma diciendo qué tipo de problemática puede tener, sino simplemente expresar sus emociones porque
hay esa asociación infundada, por otra parte, de que si expresas emociones eres automáticamente un profesional débil y al que no eres de respetar. No se te respeta y porque, bueno, muestras, digamos, tus debilidades. Este es desgraciadamente, el tanto a estigma. nivel de compañeros, entiendo, como muchísimo más aún de clientes. Claro, sobre todo en grandes estructuras estaríamos hablando de que muchas veces los peores enemigos, o sea, los tienes en casa, y más porque hay determinadas estructuras que no contribuyen a fomentar una relación de compañerismo sana. Y luego, evidentemente, la mayor parte de la abogacía, pues sobre todo es más con sus clientes, ¿no? Entonces, yo entiendo que, claro, esto genera muchísimas situaciones, pues tanto de estrés, de depresión, que naturalmente pues afectan a la salud. No sé tú como experto, o ya por muchos casos que hayas visto, ¿cuáles son los principales problemas a nivel de quizá enfermedades, como te decía, estrés, o en qué puede degenerar todo esto a la larga? A ver, en España no tenemos un estudio todavía lo suficientemente exhaustivo como para poder dar datos. Pero sí que teniendo en cuenta los números que ya, bueno, los porcentajes que sabemos del mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, y luego con el estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española que te he mencionado anteriormente, sí que hemos constatado que el estrés está por las nubes. Es probablemente, a nivel de salud mental, uno de los principales problemas, juntamente, evidentemente, con, bueno, además del estrés, también hay ansiedad, depresión, también adicciones, alcohol, consumo de drogas, y luego, desgraciadamente, aunque en los países anglosajones sí que se ha podido registrar de algún modo, es el número de personas que tienen pensamientos suicidas. Y desgraciadamente también se llega al suicidio, debido a factores como pues, la presión, cumplir con los plazos, exigencias de los clientes, un mercado extremadamente competitivo. Bueno, cada persona, si no tiene las herramientas, puede explotar de cualquier modo. Claro. Y justamente pues esto es lo que abordaremos ahora, las herramientas, aunque claro, creo que no es lo mismo, esto lo hablábamos antes tú y yo, que no es lo mismo quizá la estructura de grandes despachos, como puede ser, por ejemplo, un abogado de trinchera o un abogado autónomo. ¿De acuerdo? Entonces, si te parece, separaremos un poquito esos dos conceptos. ¿De acuerdo? Empezamos hablando de las grandes estructuras y luego pasamos a tema de autónomos, turno de oficio y demás. Por cierto, ¿estás bebiendo agua? Sí, sí, sí. Ah, Trato de bueno, mantenerme sano, pues bueno. acorde a lo que propagamos. Pues entonces nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer, Manel. No, es broma, naturalmente. Pasamos, si quieres, entonces al bloque primero de grandes despachos. Entonces, aquí si nos pudieras, por favor, pues identificar cuáles son los principales puntos de riesgo y a partir de ahí qué medidas implementaríamos. Pues precisamente, a propósito de esta pregunta, hace un par de días publiqué un artículo en LinkedIn. Normalmente utilizo mucho esta red para poder expresarme libremente acerca de lo que yo veo cada día en el sector legal y lo que yo haría, ¿no? Mejor que Twitter, Fíjate, ¿no? sí, un poquito más profesionalizado, pero dije, a la pregunta de si fueras CEO de una multinacional, ¿qué criterios tendrías en cuenta a la hora de contratar los servicios jurídicos de un despacho? Eso fue una pregunta que me hice a mí mismo, ¿no? Y yo dije una serie de cosas que realmente he tenido bastante aceptación en la red, y dije, supresión definitiva de la cultura del billable hour, de la cultura de la hora facturable,
e implementación del sistema de precio cerrado por proyecto. Eso para mí sería uno de los primeros cambios. La segunda es la supresión de una estructura jerárquica del despacho y la apuesta por un modelo horizontal y colaborativo. Entonces, evidentemente, eso implica eliminar este sistema de up or out. Otro, sistema de evaluación de 360 grados. ¿Por qué los socios pueden evaluar a los juniors y no los juniors a los socios? Existencia también de una política de desconexión digital efectiva para poder garantizar el descanso y la conciliación. Reconocimiento de la autoría de los trabajos realizados en el asesoramiento jurídico, que muchas veces cuando uno entra en el despacho, trabaja muchísimo, se lo curra pero mucho, incluso redacta emails, prepara escritos, pero luego no se le reconoce la autoría de estos escritos. Ningún tipo de mención al respecto. Y creo que esto no ayuda, porque al final si tú quieres hacerle sentir partícipe de esta organización, ¿qué te cuesta reconocerle la autoría y luego decir supervisado por tal socio? Claro. Para que luego el cliente pues no pudiera decir nada, pero al menos poner en valor a ese profesional. A la persona que lo ha hecho de verdad. Claro, para mí eso es, luego evidentemente, una representación significativa de los recursos, de recursos humanos en los consejos de administración de las firmas. No tienen, yo he hablado con muchos recursos humanos de estas grandes estructuras y al final lo que siempre vienen a decir es, Manel, aunque nosotros y afortunadamente en el sector legal, lo que es recursos humanos, he conocido a gente que está muy evolucionada, es decir, que introducirían cambios que serían muy positivos y que ya se introducen en otras industrias. Pero me dicen, tenemos las manos atadas. Porque al final, quien decide son los de arriba, Consejo de Administración. Claro. Y si ellos dicen que no, cualquier propuesta que nosotros hagamos no prospera. Luego, protocolos antiacoso de conciliación e inclusión de personas con discapacidad. De hecho, el año pasado se hizo una presentación en el Consejo General de la Abogacía Española. Vino el autor del estudio As to Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession, un documento elaborado por la International Bar Association y que el autor, por cierto, forma parte de nuestro consejo asesor, y los datos eran tremendos. En cuanto al bullying, era 1 de cada 2 mujeres y 1 de cada 3 hombres. Y en el acoso sexual era 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 14 hombres que sufrían acoso sexual en el sector. Bueno, es que son datos... Una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Luego también un mínimo de 40% de la formación del despacho en inteligencia emocional, mindfulness, resiliencia. Hay que entrenar muchísimo más las soft skills de los abogados, porque de conocimiento ya sabemos que hay muchos abogados y abogadas brillantes y hoy en día con las nuevas tecnologías se pueden automatizar muchísimos procesos. Vamos a generar la ventaja competitiva a través de estas nuevas aptitudes. Y evidentemente, aparte de un mínimo, yo por ejemplo en mi caso sería 40% como mínimo de representación de socias en consejos de administración, que clama al cielo la desigualdad que todavía hay. Como último, yo también diría realización de campañas anti-estigma y de sensibilización sobre la salud mental y también qué recursos disponen los despachos para cuidar y abordar los distintos problemas que puedan tener sus profesionales. Claro. Repescando un poquito lo que me decías antes, que el enemigo está en casa, sí que es verdad que quizá también uno de los mayores problemas que puede haber en estructuras orgánicas de despachos es quizá la propia competencia interna, ¿no? Que al final tu enemigo acaba siendo tu colega, lo cual
también genera un amor-odio que quizás sea muy perjudicial incluso para los propios intereses del despacho y mucho más para la persona que puede acabar sufriendo, pues. Y la impunidad que hay. Porque si muchas veces en esta competencia no saludable lo que se genera son muchas envidias y puede ser que haya personas que ostenten, claro, como es una estructura jerárquica, el cargo intermedio, el rango que está justo en la mitad, pues dificulte, obstaculice el progreso de otros compañeros porque no quiere verse superado. Claro. Y claro, ¿qué instrumentos tiene el profesional para poder denunciar este tipo de acciones? Siempre se dice que en recursos humanos hay canales de denuncia interna, pero yo cuando hablo con abogados, la pregunta es, ¿te genera algún tipo de confianza este canal de denuncias, aunque diga que es anónimo? La respuesta es no. No les genera ningún tipo de confianza, porque no es un mecanismo que garantice realmente Resultado. el resultado exacto.